¿Qué amigos? Bienvenidos a este 2.5 Gasteiz. Hoy es martes 23 de mayo del 2017 y la noticia está en Reino Unido, en Manchester concretamente. 22 muertos hasta el momento, más o menos. En este momento en el que hacemos este programa hay 22 muertos encima de la mesa ya. Y 50, y me decía Charrepito, me apuntaba ahora, 59, más o menos 59 heridos. Y como también decía y me apuntaba mi compañera Edurne García, sí que es verdad que de alguna forma, bueno, pues evidentemente la horquilla de edad, siendo el concierto que era de Ariana Grande, que es una de las cantantes que concita a muchísima juventud en todo el mundo, pues hombre, pues entre padres que recogían a sus hijos en ese momento, que era justo el final del concierto, y los asistentes, que la edad pues era una edad evidentemente, bueno, pues repito, estará entre los 16, 12, 16 años, 18, 20, ahí esa es la franja en la que más o menos, bueno, pues todo apunta, según las autoridades inglesas, todo apunta a un atentado terrorista, a un atentado suicida. No se descarta ninguna vía, evidentemente a estas horas todavía, cuando estamos realizando este programa, perdón, todavía no se descarta ninguna hipótesis. Lo que sí que es verdad es que si es así, pues otra vez, Reino Unido, y menos de 2 meses, y además este atentado, repito, de una forma más, si me lo permiten, mucho más brutal, ¿no? El hecho de que alguien se inmole, ¿no? No sé, cualquier tipo de atentado es grave, es condenable, ¿no? Y esto es execrable, realmente. Bueno, dicho esto, sí que es verdad que, repito, día duro, muy duro para las familias y para las familias de los fallecidos, de los heridos, evidentemente, y un día duro para Reino Unido, sin lugar a duda. A ver, vamos a ver las declaraciones y vamos a ver por dónde apuntan las investigaciones. Esto en un día en el que también ayer conocíamos esa denuncia de ese camarero de las nuevas generaciones del Partido Popular que fue agredido en su lugar de trabajo, ¿no? El camarero. 3 individuos, 3 a los cuales ya conocía él, porque sí que es verdad que los conocía de su época de estudiante, en el que ya fueron amigos, dejaron de ser amigos porque ideológicamente se separaron mucho ambos, volvieron a coincidir este fin de semana y bueno, pues le propinaron un puñetazo. No sé si 1 o 2, pero 1 mínimo. Y a partir de ahí, pues bueno, pues evidentemente las faltas verbales de forma constantes y reiteradas, ¿no? Evidentemente, bueno, una denuncia que sí que es verdad, no es la primera vez que asistimos a este tipo de hechos, simplemente por pensar de forma diferente a otros, ¿no? De alguna forma. Bueno, esto es la sin razón, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues es no solo denunciable, sino que además creo que hay que ponerle freno a estas situaciones. Ahí tienen esa noticia que recogemos hoy, que está en las redes sociales, evidentemente. Ahí tenemos las nuevas generaciones de la hicieron ayer, esas fotos donde sale el joven. Pero bueno, realmente, bueno, denunciable, y desde aquí lo queremos dejar claro. Esto no puede seguir así y bueno, pues esperemos bueno, la denuncia está puesta, acabará en el juzgado y bueno, pues a ver en qué acaba todo esto. Bueno, hay más asuntos. Otro de los asuntos que me llama la atención y que hoy está también en las portadas es que Sandro Rosell, el que fue presidente del Fútbol Club Barcelona, sentado en el banquillo por blanqueo de dinero, a prisión, ni más ni menos. La verdad es que entre los casos de corrupción del Partido Popular, la corrupción en Cataluña y la burbuja del fútbol, pues vamos a tener para hablar, probablemente todo el verano, sin lugar a dudas, todo el verano, porque lo de la burbuja del fútbol, que yo vengo anunciando aquí, sí que es verdad que, bueno, que ya de alguna forma la justicia empieza a mirar hacia ese lado también, ¿no? Que yo creo que ya es hora, y vamos a ver en qué acaba. En los próximos meses vamos a ver cómo casos probablemente, bueno, pues hemos conocido el de Neymar, conocimos el de Messi, hemos conocido lo de Ronaldo, conocemos lo de Sandro Rosell hoy, bueno, pues eso, iremos viendo casos que irán pasando por aquí, hay algunos que son los que me acuerdo, pero bueno, entendemos que la justicia, bueno, pues en ese sentido también tiene que actuar, sin lugar a dudas. Bueno, tiempo para la tertulia, martes, Javier Tellería, buenos días. Bueno, Charlie Prieto, ¿qué tal? Buenos días, muy bien. Carmelo Barrio, ¿qué tal? Hola, Buenos días. Bueno, Dora García, ¿qué tal? Bueno,
No sé si queréis decir algo con respecto al atentado de Manchester, no sé, yo creo que es un día realmente triste, sinceramente, ¿eh? Si las investigaciones van por donde van, y parece que sí, que parece que apunta a que es un atentado suicida, ¿no? De alguna forma, y apunta evidentemente hacia el islamismo de alguna forma. Bueno, no sé si queréis decir algo en ese sentido. El terrorismo tiene, yo creo que dos elementos que conviene destacar, porque estas noticias nos conmueven y de alguna forma nos aplanan, nos desmoralizan, ¿no? Y yo creo que conviene ser fuertes, conviene enfrentarse a estas realidades y tratar de superarlas lo antes posible, ¿no? Por eso decía, tiene dos elementos que son muy peligrosos. Uno es ese, el de la desmoralización, ¿no? Que la ciudadanía se considere incapaz de enfrentarse o de resolver este problema, ¿no? Y yo creo que el segundo efecto del terrorismo es tratar permanentemente de desviar la atención de los problemas reales de las personas a los problemas añadidos por los terroristas, ¿no? Y yo creo que frente a eso hay que ser muy firme, muy claro. Yo creo que hay que reducir poco las agendas de actividad de las personas. Yo creo que hay que tratar siempre de recuperar inmediatamente la vida normal y en todo caso aumentar la solidaridad, aumentar la firmeza, aumentar la capacidad de lucha contra el terrorismo, de defensa de los valores de la vida y la libertad, de la dignidad, de todo esto, ¿no? Y yo creo que por ahí es por donde tiene que la sociedad progresar, perseverar frente a la desolación y al desánimo que generalmente tratan de inocular estos actos. Condenar, por supuesto, lo que ha pasado en Manchester, pero entender que habría que condenar todos los días multitud de atentados y multitud de personas que mueren víctimas del terrorismo. Creo que muchas veces tenemos que acordarnos de lo que no ocurre en el lado donde nosotras vivimos. Bueno, y por señalar algo positivo, señalar que la reacción del pueblo británico, bueno, pues, mucha de la gente que había acudido al concierto no era de la propia ciudad, han abierto sus casas, los taxistas se han ofrecido. Entonces, bueno, entender que desde ahí, desde la solidaridad, desde el diálogo, tenemos que abordar un tema que evidentemente es complejo y que empieza a ser una cuestión de todos, y que por supuesto hay que empezar por dejar de financiar y abastecer a los países y a los grupos terroristas que son los que provocan estas muertes. Bueno, no cabe duda de que es un día triste, es cierto, ¿no? Mucha gente joven muerta por la barbarie terrorista que condenamos sin paliativos. Está claro que el terrorismo islamista, ¿no? Fundamentalmente ha planteado una guerra a los valores de la democracia, los valores del Occidente, podríamos decir, de la cultura occidental, y donde nos movemos, ¿no? Pues con normalidad, pues estructuras democráticas de países pues con su... Fíjate tú, Francia, Gran Bretaña, en su caso España, ¿no? Ha sido objeto siempre de atentados de estas características, Alemania, ¿no? Bélgica, pues, países pues democráticos, constitucionales, democracias con una trayectoria, con estados de derechos potentes. Pues bueno, eso es donde quiere incidir el terrorismo de estas características. Bueno, es el momento de la firmeza, es el momento de la firmeza de esos gobiernos, de la lucha contra el terrorismo, de la unidad, ¿no? De la unidad de los demócratas, de las democracias europeas en este caso. Sabemos también que el terrorismo yihadista pues, opera no solamente en Europa, en los propios países árabes, y lo hace brutalmente. Hemos visto atentados en Turquía, pues no digamos todos los días lo que pasa en Irán, en Irak, en Afganistán o en Pakistán, ¿no? Pero en cualquier caso yo creo que en lo que está de nuestra mano, ¿no? En la Europa unida que estamos construyendo, esa Europa política, yo creo que es el momento del fortalecimiento y de la unidad. Abundar un poco en lo que han dicho mis compañeros de tertulia, pero y además en este caso digamos que el atentado parece que puede tener una doble intencionalidad, ¿no? No solo seguir causando el pánico y la inseguridad en ciudadanías acostumbradas a una cierta seguridad en Europa, sino además causarla a través del atentado de la muerte indiscriminada de adolescentes y de niños. Es decir, que eso ya genera mucho más pánico todavía y por tanto hay que saber superarlo, y es evidente que además hay un intento de
digamos, abundar sobre el conflicto que tiene el propio Reino Unido con Europa del Brexit, que están a punto de unas elecciones, y de alguna manera apostar para que pueda vencer un Brexit más duro, un Brexit que genere más conflicto en Europa. Y en ese sentido, digamos que el que ha provocado el atentado, la organización que haya provocado el atentado, seguramente pretende generar una inestabilidad en Europa, indirectamente, que le permita poder seguir manteniendo esa tensión. Pero básicamente, sin entrar ya a profundizar en esas valoraciones políticas, que cada uno luego podrá hacerlas, básicamente es que es un atentado, provoca pánico, provoca miedo e inseguridad, y eso significa que tenemos que, como han dicho aquí, abundo sobre ello, hay que unirse para hacer frente a ese miedo y ser fuertes para mantener el modelo que tenemos, el sistema que tenemos, con todas sus problemáticas, etcétera, etcétera, pero mantenernos unidos frente a la muerte indiscriminada, que no tiene ningún sentido. Lo que sí es verdad es que siempre a mí me da la sensación, que yo pensaba que Europa, en este caso Europa, ya no solo Reino Unido, sino que Europa en general, a la hora de hablar de la seguridad de Estado, yo pensaba que estábamos mucho más avanzados, en el sentido de que, bueno, pues tenemos más controlados absolutamente todo, ¿no? Y veo que no, veo que absolutamente aquí no hay nada controlado, que cualquier célula a nivel, ¿cómo lo llaman? Lobos solitarios, ¿no? Creo que los llaman. En este caso parece ser que es un individuo con una bomba casera, además. Es decir, que la verdad es que son momentos complicados. Yo repito, yo pensaba que estábamos, por ejemplo, en Euskadi, después de todo lo que hemos sufrido aquí, evidentemente hemos sufrido el terrorismo, sabemos mucho de esto, ¿no? Pero la verdad es que yo, desde luego, me quedé desolado anoche, cuando empezaba a tener el conocimiento que era la 1:30 de la madrugada, más o menos, 1:15, 1:30 de la madrugada. La verdad es que me quedé pegado, intentaba buscar información y tampoco encontraba mucha, la verdad es que los justos datos que empezaban a salir un poquito en redes sociales, ¿no? Y la verdad es que me quedé pegado, sinceramente, me pareció duro, muy duro, muy duro. Bueno, también denunciar, y de hecho lo acabo de hacer, y además de forma inapelable, el ataque a este chaval de nuevas generaciones del Partido Popular, evidentemente, que la saltan en el bar y le empiezan a insultar, y al final acaban dándole un bofetón o un puñetazo, ¿no? De alguna forma, no simplemente por eso, por ser del Partido Popular y, según ellos, español, ¿no? Eres español, eres un facha y eres del PP, ¿no? Sí. Pues fíjate tú, no se califica por sí solo la circunstancia. Nuestro compañero Guille es una persona extraordinaria, es un chaval majísimo, es una buena persona, es un trabajador, pues fíjate tú, pues currando ahí en el bar, pues para tirar para adelante, pues y siempre majísimo, ¿no? No hay más que conocerle, ¿no? Y sin embargo, pues se encuentra con eso, se encuentra pues con el intolerante también. No, se encuentra una fuera por él, yo creo, ¿no? Parece ser que lo que viene a contar es que van a ese proceso allí a buscar. Que van allá, quiere decir que van allá y que le dicen y que le conocen y que dicen no sé qué, pues que donde milita, o si saben, porque él no lo oculta, desde luego. Y bueno, pues eso es lo terrible, ¿no? Que todavía tengamos esa dosis de odio, porque eso es odio, esa intolerancia. Eso es odio, y que haya gente joven, ¿no? que todavía milite en el odio, ¿no? Eso es lo terrible, ¿no? Bueno, pues se presenta esa denuncia, esperemos que el imbécil ese pues pague. Sí, bueno, no sé, son cosas, ¿no? El ataque personal por no compartir ideología, me parece que, bueno, eso también lo hemos sufrido aquí, sabemos de esto, ¿eh? Es una barbaridad y evidentemente no hay que agredir a nadie, pero yo tengo informaciones que tienen que ver más con una cuestión personal. Aún así, es una barbaridad y agredir a alguien es injustificable y es condenable. Pero yo creo que, bueno, que de momento hemos escuchado una versión, yo la verdad que nada excesivamente contrastado, pero a mí gente que conoce a otras personas me han comentado que debía ser una cuestión ya personal de años entre los dos grupos y que había habido antes insultos por parte, sí, entre el chico y el grupo de chavales que ya se conocían, que realmente ya había habido insultos por parte del chico agredido
En cualquier caso, sigue siendo una barbaridad que se resuelvan los conflictos del tipo que sean ideológicos, sean personales, a través de la violencia o a través de las agresiones, en cualquier caso. ¿Te parece que es ideológico, no? La sensación, ¿no? Es que no lo tengo claro, es decir, no lo tengo claro. Si es ideológico es una barbaridad. Si es una cuestión de que yo me enfado contigo porque eres mi amigo, es una barbaridad igualmente, o sea, es una barbaridad. Pero bueno, lo que habría que hacer es esclarecer si es una cuestión personal de un grupo de amigos que se separa y se insultan mutuamente o si es una cuestión ideológica, que igualmente es una barbaridad. Sea el... No, le llamo rompepero español. Sí, sé que los insultos tuvieron que ver con tuvieron que ver con por dónde milita esta persona, pero y eso es intolerable en cualquier caso y de cualquier ideología, eso es evidente. Pero personal, desde luego, fue porque el que recibió el golpe fue el Guille. O sea, que y estoy diciendo que es una barbaridad y que es injustificable. De hecho, Guillermo no respondió, o sea, se retiró y intentó apartarse para que... Yo creo que cuando hay una agresión, sea por la motivación que sea, la tolerancia tiene que ser cero. Y la tolerancia cero con la agresión significa también no buscarle demasiados recovecos al por qué se sucede, ¿no? Porque en toda agresión va a haber siempre dos versiones, o tres o cuatro, porque hay intereses contrapuestos. El agresor no querrá tener más elementos de castigo por añadir persecución ideológica, todo esto. Hace poco recuerdo que en Bilbao hubo una agresión precisamente al portavoz de Podemos en el Parlamento y también se trató de justificar que aquella agresión había sido fruto de la noche y no de una persecución ideológica. Yo creo que todas estas cosas son muy graves, ¿no? Me parece muy grave que se hagan pintadas a los bachoquis del Partido Nacionalista Vasco, porque la pintada en sí mismo no es nada más que un poco de pintura que luego hay que limpiarla, pero es que eso tiene una persecución ideológica, eso tiene una voluntad de anular al oponente, de desmoralizarlo, de desmotivarlo, incluso de señalarle que primero empieza por ahí pero que puede ir más allá. Entonces, yo creo que cuando conocemos una agresión, lo mejor que podemos hacer cuando conocemos un acto de violencia, cuando conocemos un acto de intimidación, lo mejor que podemos hacer desde la política y desde una perspectiva absolutamente pedagógica es condenarlos sin paliativos y no contribuir a ningún elemento de confusión con ningún tipo de versión que le ponga o le quite aditivos o morbo, ¿no? Sí. La violencia, sea por la motivación que sea y conocida, hay que condenarla y hay que atacarla, pero vamos, sin ningún rubor y sin ninguna duda, ¿no? Y lo que pasa es que, bueno, pues hay todavía gente que cree que se resuelven las cosas amenazando, negando al contrario o pegándole, ¿no? Y yo creo que contra eso el resto de la sociedad tenemos que atacarlo frontalmente y decirles que no, que aquí se confrontan las ideas y uno puede negarle el saludo al otro porque no comparte con él, pero de ahí ya a la violencia, a la agresión, no. Ese es un paso cualitativo a la agresión o, como decía Charlie, a la pintada de un bachoqui o de una representación de un partido, del que sea, ¿no? Eso significa que alguien no está entendiendo las claves de funcionamiento de esta sociedad. Las claves de funcionamiento de esta sociedad es una convivencia democrática donde se contrastan las ideas en la calle, en el Parlamento o en las juntas generales. Desde luego los bachoquis estáis... Sí, bueno, estamos gastándonos una pasta en limpiarlos, pero sí, bueno, aparte de eso, desde luego no van a asustar, ¿no? Pero es lo mismo, es criminalizar al otro, ¿no? Es te pego porque tú eres malo y te niego, ¿no? Entonces eso no puede ser. No puede ser políticamente o personalmente, me da igual, ¿eh? Que decir, no voy a entrar en la motivación. Entonces, contra eso tenemos que luchar permanentemente. Bueno, entrando ya en materia de los temas que os proponía, evidentemente el protagonista. Bueno, ¿no creéis que el protagonista es Charlie Prieto? ¿No lo creéis? Vamos, ni de largo, porque aquí hay muchas partes ahora. El Partido Popular, no sé qué estará pensando. Mariano Rajoy, desde luego, no ha querido molestarla a Pedro Sánchez con WhatsApp, ni siquiera. Y Podemos está planteando la retirada, esa retirada hipotética. Bueno, ha dicho que ya no, porque Pedro Sánchez ha debido decir que de momento no es el momento de mociones de censura, ¿no? O sea que... Pero Charly, ¿estás contento? Bueno, estoy relativamente contento. No, relativamente contento no. Sí, no, estás muy contento, dilo. No, estoy relativamente contento porque hemos resuelto
algo que teníamos entre manos, que necesitábamos resolver, que es quién lideraba el Partido Socialista Obrero Español. Estoy contento de que Pedro Sánchez haya obtenido el resultado que ha obtenido. Yo creo que Pedro Sánchez es capaz de resituar al Partido Socialista en un escenario de la izquierda que lo hemos venido reclamando durante muchos años muchos socialistas, y en ese sentido pues yo creo que el resultado da una oportunidad a que en un momento delicado del partido, donde íbamos perdiendo apoyo electoral y donde íbamos perdiendo influencia en la sociedad, podamos recuperarlo. Y en ese sentido, bueno, pues hemos dado un paso importante, y por eso tengo una cierta satisfacción, pero no hemos conseguido el objetivo de verdad, y por lo tanto nos queda mucho camino, mucho trabajo. Este es un terreno muy árido, muy difícil, y por eso tampoco hay que morir de éxito, sino que hay que saber medido en los resultados. Ahora hay que ver lo que pasa en los congresos regionales, pero sí que es verdad que aquí Idoia Mendia ayer, bueno, pues hace un llamamiento, ¿no?, a la unidad desde Euskadi, pensando en Pedro Sánchez, en una Euskadi bastante dividida en ese sentido, ¿no?, porque sí que es verdad que Patxi López, Vizcaya y Guipúzcoa, pues saca sus avales e incluso mejores resultados, y aquí es Pedro Sánchez quien gana. Esa capacidad para poder elegir que generan las primarias no hay que verlas permanentemente en escenario de rivalidad y de confrontación entre unos y otros. Es más, yo diría que una de las señas de identidad del Partido Socialista de Euskadi ha sido, a lo largo de muchísimos años, prácticamente de siempre, ser absolutamente leales con la dirección del Partido Socialista Obrero Español, incluso a veces hasta tragándonos sapos, porque ha habido momentos políticos delicados, por ejemplo, cuando Zapatero era presidente del Gobierno de España y cuando Patxi López era el lehendakari en Euskadi, y bueno, pues las relaciones entre el Partido Nacionalista Vasco y el Gobierno de España por necesidades políticas, pues era de una determinada manera que nos afectaba a nosotros, que a veces nos generaba tensiones e inconvenientes. Bueno, pues aun en situaciones complicadas y difíciles, de las que se habló en su día públicamente, y por lo tanto no estoy desvelando nada, nosotros siempre hemos tenido una enorme lealtad, porque la forma de concebir una organización colectiva es sabiendo que tu derecho particular, tu libertad personal, la tienes que compartir en ese colectivo con las libertades personales de los demás, y por tanto cuando ganas posiciones pues las ganas, pero cuando las pierdes tienes que saber asumir que son otros o otras posiciones las que tocan y que hay que respetarlas. Esto que se dice de la unidad en realidad no es un concepto global en una organización. La unidad es una servidumbre de cada una de las personas. Cuando tú te adhieres a una organización, estás aceptando unas reglas de juego y estás aceptando unos resultados para trabajar con ellos y para ser leal, para hacer fuerte esa organización. Por tanto, esa cultura, ese sentimiento, esa forma de proceder en Euskadi ha estado siempre muy presente. Entonces, con independencia de que en Álava, en Guipúzcoa y en Vizcaya ha habido resultados diferentes y resultados globales también diferentes, sí puede tener una significación, pero no va a perturbar la relación política que hay en el Partido Socialista. La sensación que me da es que en Álava no queréis mucho a Patxi López. No, vamos a ver. Las cosas, si se cuentan por el final, siempre se va perdiendo el relato. Patxi López se presenta en un momento en el que Pedro Sánchez no ha decidido presentarse. Y es más, hay dudas sobre si Pedro Sánchez se va a presentar. Y entonces hay una serie de gente del partido, de federaciones, que ante lo que consideran un vacío político, le piden a Patxi que se presente. Y Patxi se presenta. ¿La Alavesa estaba entre ellas? ¿La Alavesa estaba entre esas agrupaciones, la Alavesa estaba entre ellas. Sí, Euskadi. Euskadi Álava le pide a Patxi, a Pedro Sánchez que se presente. Euskadi, ¿a Pedro Sánchez o a Patxi López? No, a Pedro Sánchez. Patxi López. Vamos a ver. Sí, a ver. Patxi López se presenta primero, ¿no? Y estamos diciendo que Pedro Sánchez todavía no había decidido cuándo. Claro. Y está diciendo que Pedro Sánchez había federaciones que le estaba pidiendo que se presentara. No, estaba diciendo de Patxi López. Vale. Estaba diciendo de Patxi López. Pedro Sánchez, hay un momento en que no manifiesta su voluntad de presentarse. Y en ese espacio de tiempo
hay una serie de federaciones que le piden a Patxi López que se presente. Patxi López se presenta en un momento en el que Pedro no está. Cuando Patxi se presenta y luego Pedro también, y ya todos estamos convencidos de que la tercera en presentarse va a ser Susana, bueno, hay quienes sostenemos la idea de que Patxi y Pedro en última instancia tienen que sumar. Yo lo dije aquí la semana pasada en la tertulia, que tienen que sumar, porque al final esto va a ser entre dos, ¿no? Y Pedro y Patxi tienen más en común, en mi opinión, que lo que podría tener en relación con Susana. Bueno, y esto va evolucionando hasta el punto de que llegan los avales. Y cuando llegan los avales, pues ya hay un momento muy determinante, porque hay dos bloques de militancia muy acusados en número frente a Patxi, que aunque representa una idea buena en relación a recuperar el partido y recomponer al partido y todas estas cosas, bueno, pues se queda muy atrás. Y en ese momento, a juicio de mucha gente, hay que elegir entre uno y otro, entre Pedro y Susana. Hay que elegir ahí, porque no, Patxi ya no está en la disposición de disputar la Secretaría General. Y lo que estamos disputando, lo que estamos jugando, lo que estamos resolviendo es la Secretaría General. Y entonces ahí en Álava pues hay una mayoría que se termina decantando por Pedro, pero que esto no le resta ningún apoyo, ninguna solidaridad, ningún afecto a Patxi López. Todo lo contrario, es decir, con Patxi López tenemos... De hecho, ha duplicado en función de los avales, ha duplicado su participación en el sentido del voto. No ha duplicado. Casi. No, que va. Se ha quedado muy cerca de los avales, presentó en torno a 12.000 y al final los votos han sido 14.000 o 15.000. Bueno, ha estado por ahí. Pero bueno, pues Patxi podía haber sido perfectamente un buen secretario general, pero había ya dos bloques muy numerosos que dejaban claro que el liderazgo se resolvía entre dos, y ahí hubo que optar, y nosotros optamos mayoritariamente por Pedro. ¿Qué opináis de los partidos que habéis visto, cómo habéis visto desde fuera, y viendo lo que va a pasar a partir de ahora? Porque se pone muy interesante la política nacional, sin lugar a dudas. Después, sobre todo, vamos a ver qué pasa a partir del 17 de junio, después del Congreso del Consejo Federal, que va a ser muy interesante. ¿Cómo lo veis? Bueno, pues felicitar, por supuesto, a Pedro Sánchez, y desde el respeto a las primarias de otros partidos, ver que incidir en que la participación ha sido muy alta, y eso siempre es digno de aplaudir. Entender que, a pesar de que todos los procesos internos electorales son mejorables, el hecho de que cuando dejas que la militancia decida, que las bases decidan, siempre nos parece positivo, y en este caso ha sido un clamor y ha sido contundente y de alguna manera inesperada la victoria de Pedro Sánchez. Lo que nosotras ahora planteamos, entendemos, es que en un momento de emergencia democrática como el que estamos viviendo, donde se están saqueando las arcas públicas y se están parasitando las instituciones, entendemos que las fuerzas del cambio se tienen que unir. Creemos que Pedro Sánchez tiene que hacer honor a lo que él mismo predicó en campaña, y el objetivo tiene que ser echar al gobierno, tiene que ser acabar con un gobierno completamente corrupto y de alguna forma pues presentar una moción de censura. Evidentemente, él ayer dio un paso para atrás. Vamos a esperar cuáles son las intenciones reales de Pedro Sánchez y de todo su equipo, pero nosotras entendemos que es la prioridad absoluta el hecho de unirnos, de realmente desde la izquierda, pues eso, acabar con un gobierno que la gente, y el sábado tenemos el ejemplo en Sol, fue un clamor popular, no quiere seguir gobernada por un partido político que en ocasiones tiene actitudes similares al de una mafia. Carmelo. Bueno, pues hoy, lógicamente con el Partido Socialista, pues el respeto desde luego y la valoración, pues bueno, de que sus procesos internos hay que respetarlos, hay que verlos, hay que analizarlos y hay que decir, pues bueno, ahí están, ¿no? La nueva dirección, los nuevos responsables del Partido Socialista, pues, y seguir llevando a cabo su actitud en las instituciones, pues yo creo que con la normalidad que se exige, pues me parece todo correcto. Yo luego en el análisis de lo que ha sido el proceso, pues ha sido, claro, los que somos del Partido Socialista, lógicamente lo seguimos a través de los medios de comunicación, y ha sido llamativo. La verdad es que ha sido llamativo el proceso, ¿verdad? Ese proceso
desde el inicio, ¿no? Efectivamente fue el primero que dio el primer paso fue Pachi López, pero bueno, ya se sabía que habría algo más, ¿no? Después, y efectivamente bueno, hubo pues algo llegó más. a hablar incluso que la retirada antes de... Se ha hablado de la retirada y de Pachi hemos visto para favorecer los medios de una forma... comunicación, los tertulianos de muchas cadenas. Valiente, ¿no? Yo creo que aguantar la candidatura hasta el final es valiente. Asegurando muchas cosas, efectivamente. Hemos visto cómo las apuestas eran mayoritariamente que iba a machacar Susana Díaz, luego ya no era tanto. Efectivamente, la posición que Pachi López fuese a tomar en relación con unos con otros, que se iba con Susana, que se iba con... Bueno, eso hasta hoy ha sido lo que hemos visto los demás, o sea, que es la calificación de lo que hemos visto. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Efectivamente, pues ahora ha ganado Pedro Sánchez, y lo que estamos viendo y lo que se está viendo es que lo que se ve es un planteamiento de pugna de izquierdas en relación con la escena política española, ¿no? Una pugna de izquierdas. O incluso de suma. Bueno, eso desde luego no está en las previsiones. Yo no voy a ser tertuliano y no voy a poder anunciar nada. Lo digo por varias declaraciones que ayer podíamos... Eso yo creo que hay cantos de sirena o que hay instancias a la unidad de acción, a los planteamientos comunes en cuestiones. Bueno, vamos a verlos. Todo tiene su riesgo, ¿no? El hecho de jugar en un terreno puro de la izquierda, entre partidos de izquierda, rivalizando sobre la izquierda, hace que las opciones contrarias, que no son de izquierda, ¿no? De centro, de derecha o de derecha, pues también se vean fortalecidas, porque la izquierda pone sus acentos en relación con ese debate, ¿no? Vamos a ir viéndolo, lógicamente los primeros pasos estarán ahí, y lógicamente pues desde el Partido Popular lo que tenemos que ver es cómo se analizan cuestiones importantes para el país, la gobernabilidad, la necesidad de seguir construyendo pues, crecimiento económico y empleo, y cómo desafiamos al desafío y al chantaje soberanista catalán, y eso el Partido Socialista ahora tendrá que tomar también cartas en el asunto. Javier, ¿cómo se ve desde el PNV, cómo se ha visto las primarias del Partido Socialista? Sois socios. Con tranquilidad y con mucho respeto, quiero decir, un respeto enorme. Yo creo que tiene dos variables importantes que consolidan el cambio de líder de momento que se ha producido en el PSOE, que es una participación muy masiva de los afiliados, lo cual consolida mucho, es decir, han opinado muchos dentro del partido, y además una ventaja muy sustancial del que ha ganado, ¿no? Esa ventaja muy sustancial del que ha ganado lo consolida más, es decir, si las ventajas hubiesen sido más pequeñas, tienes más complejidad para gestionar. Al haber habido un diferencial importante, eso lo consolida como líder, eso para empezar. A nosotros no nos preocupa quién pueda estar, sí nos preocupa que el Partido Socialista esté sólido y consolidado en la medida que es socio nuestro, ¿no? Pero a partir de ahí, yo creo que simplemente lo que tiene ahora el nuevo líder, Pedro Sánchez, es un trabajo inmenso, muy complejo, de aquí al Congreso, pero después del Congreso, porque la clave es mantener lo más unido posible todo el partido e intentar, como han dicho ellos, coser, ¿no?, los jirones que se hayan podido crear. Eso les va a llevar tiempo, eso lo digo por experiencia, ¿eh? Quiero decir que lleva bastante tiempo, y por tanto eso además de alguna manera les obligará a no tomar excesivas posiciones políticas frente a grandes conflictos de Estado, o tomarlas con mucha prudencia en la medida que tienen que ir unidos. No se puede ir a vuela pluma tomando decisiones. Y creo que además la lógica en estas cosas es que el resto de partidos les dejen tomar esas decisiones con la prudencia y la calma y la consolidación que requiere de un partido político de las dimensiones del Partido Socialista. Por tanto, en ese sentido, dejarles que se reconstruyan, dejarles que se cosan, dejarles que tomen decisiones, y una vez que tomen decisiones consolidadas de carácter político, pues entonces empezaremos a ver cómo van las cosas. Pero recordamos, como bien decía Charles Preto, tirando de historia, hay que ver cómo salió Pedro Sánchez y por qué salió Pedro Sánchez. Salió por el que el no es no, o sea, porque ese no era no. Es decir, y eso, es decir, yo entiendo además que en la campaña de Pedro Sánchez ha pedido y ha seguido pensando en el no es no, y además es lo que ha ido vendiendo, ¿no? Izquierda, 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 y la oposición más dura al Partido Popular, ¿no? O sea, quiero decir, de alguna forma sí que es verdad
que el endurecimiento en las políticas parlamentarias tiene que cambiar, eso está claro, ¿no? De hecho, bueno, por cierto, lo de Hernando, la misma noche presenta la dimisión, está claro que él ve venir desde el minuto uno, sabe que el cambio va a ser brutal y que el Partido Socialista no se lo va a poner. Lo había dicho el día anterior, ¿eh? Sí, también lo dijo. Sí, pero bueno. Lo había avisado. Sí, pero bueno, también quiero decir, aquí también yo el cambio el giro que pegó a mí, Antonio Hernando, siendo la mano derecha, también de la noche a la mañana, quiero decir que también puede haber pegado otro giro ahí, Vamos a ver, antes cuando me preguntaba si estaba satisfecho por el resultado, muy satisfecho, he querido ser prudente y lo voy a seguir siendo, porque... Hombre, por favor. Pero por dos razones que me parece que son muy importantes. Primero, porque cuando hay un resultado que te pueda gustar más, pero que ha salido de una determinada división interna y que ha salido de una competencia, de una cierta rivalidad entre distintos candidatos, y que además ha sido largo el proceso y ha generado tensiones y confrontaciones en el seno del partido, yo creo que administrar el resultado de una forma elegante siempre es bueno. Siempre es edificante el que el liderazgo se use para empastar, para ayudar a sumar, para que seamos más fuertes. Y esta es una tarea, una primera tarea hacia el interior del partido que Pedro Sánchez tiene que ejercer. Hay una segunda tarea que probablemente es la que genera este resultado, y es que hay una demanda en el Partido Socialista Obrero Español, en los militantes, que el Partido Socialista sea un partido más autónomo políticamente, con un proyecto más autónomo de otras formaciones políticas, en general de todas, es decir, que tenga una personalidad más acusada, que los elementos que componen la ideología y el programa socialista estén más presentes en la acción política, en la institucional y en la social, en la ciudadana, ¿no? Y esta es un poco la demanda, la exigencia que yo creo que recoge Pedro Sánchez y que la tiene que administrar, y no va a ser nada fácil, pues porque ha habido decantamientos en todo este proceso muy diferentes. Recuerdo, por ejemplo, porque está también publicado, que Felipe González se deslizó con una idea de gobierno de coalición, que este tenía que ser el futuro entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Esto lo hizo un poco antes de resolver quién iba a ser el líder del partido. Es decir, que dentro del partido hay pensamientos muy diferentes, como por otra parte corresponde a un partido que ha sido durante muchos años, ahora lo es también de manera parcial, pero globalmente ha sido un gran partido de gobierno, porque prácticamente lo gobernaba todo, y esto significó que se nutrió de personas de diferentes sensibilidades, más hacia un lado de la ideología o hacia otro lado, o más en el medio. Es decir, el Partido Socialista ha sido una amalgama muchas veces de pensamientos en una línea progresista, pero muy diferentes. Incluso su configuración se ha ido nutriendo a lo largo de todos estos años de otros partidos políticos que proveníamos, yo entre ellos, de otras ideologías dentro de la izquierda, pero también con diferencia. Entonces, bueno, todo esto tiene su complejidad y hay que administrarlo bien. Antes de cambiar de tema, que nos tenemos un poquito minutos, porque tenéis prisa todos, pero sí, a 140 caracteres, un tuit, ¿vale? Quiero que me hagáis rápidamente. ¿Creéis que si hay un endurecimiento por parte del Partido Socialista en las políticas dentro del Congreso, del no es no a Rajoy, que Mariano Rajoy en un momento determinado, a pesar de que él diga que no, pueda contemplar en un momento determinado un adelanto de las elecciones? Rápidamente, Edurne. Hombre, es complicado. Ayer ya mismo él declaró que lo único que le importa es la estabilidad. Cuando todo el mundo estaba felicitando a Pedro Sánchez, él felicitaba al Real Madrid, que es evidente que ganar la Liga es lo más importante que le puede pasar a este país. Mariano Rajoy vive en otra dimensión. Yo creo que lo que tiene que hacer es un ejercicio de escucha al pueblo y a la gente que le está pidiendo de verdad, ya no solo un proceso electoral, sino que se vaya y que realmente toda la trama de corrupción se aleje y en este país la gente digna pueda vivir de otra forma.
Bueno, vamos a ver. Lo fundamental, no tiene que haber adelanto electoral si en este momento los presupuestos del Estado salen adelante. Y además, si salen adelante, hay un margen importante de actuación en relación con la actividad del Estado y con la aplicación de las políticas públicas para la generación de empleo. Estamos en un momento complicado, así que esa estabilidad es importante. Aparentemente se está negociando esa estabilidad presupuestaria. Ese es el elemento fundamental. No tiene que haber elecciones generales. Pero iremos viendo los pasos que den los demás, mociones de censura aparte. Os vais a 200 caracteres, digo 140, os vais a 200. Charlie. Yo creo que Rajoy ha tenido un comportamiento muy zafio tras el resultado de Pedro Sánchez, y quien actúa así de zafiamente se le puede esperar cualquier cosa. Javier. Seguro que hay un endurecimiento del Partido Socialista en su actitud de oposición, pero eso no es condición suficiente para que Mariano Rajoy convoque elecciones. Las convocará casi seguro cuando él vea la oportunidad de convocarlas. Nos quedan 2-3 minutos, pero os quiero leer un titular que acaba de aparecer en las declaraciones que ha hecho Cospedal en Onda Cero, que hablando del proceso, ¿vale? Hablando del proceso, de los documentos que han aparecido y sobre todo algunas declaraciones que ha hecho Puigdemont en las últimas 48 horas, en el que dice que si ese documento o esas declaraciones las hicieran los militares, estaríamos hablando de una expresión mucho más dura, ¿no? Habla de golpe de Estado, ¿no? Esas expresiones serían un golpe de Estado, ¿no? Lo que plantea el proceso. No sé si compartís estas palabras de Cospedal o no. Carmelo. Bueno, no conozco las palabras de Cospedal. Yo lo que veo es que es un chantaje, ¿no? La declaración de Puigdemont, ¿no? Lo hemos visto estos días por los medios de comunicación y hemos visto los editoriales, ¿no? Fraude secesionista, titulaba hoy el editorial del diario El País, ¿no? Eso es lo que es decir, es un chantaje, es un ultimato institucional, es decir, el hecho de ver, como hemos visto, que lo que este proceso requiere es intervenir medios de comunicación críticos con el proceso, que eso lo hemos visto hoy, intervenir en la decisión de los jueces por parte del Poder Ejecutivo posible, es decir, hacerse con los bienes del Estado de una manera automática, es decir, hacer jurar a los policías, a los funcionarios del Estado los principios del movimiento catalán, ese supuesto, ¿no? Esa serie de cuestiones que lo que dan es una tremenda inseguridad, y lo que es un golpe político a la democracia. La democracia tiene unas reglas del juego, que son las leyes. El que no cumple las leyes, pues no es demócrata, o juega al margen de la democracia. Es decir, Puigdemont tiene posibilidades de convocar o de pedir la reforma de su constitución o de su estatuto de otra manera. Pero en cualquier caso, hay un elemento fundamental. Hemos visto cómo el documento de declaración de Puigdemont, de la secesión o de la ruptura, es una chapuza jurídica. Hemos visto catedráticos, hemos visto jueces, fiscales, calificando ese documento como una chapuza y un disparate jurídico. Y eso también... La unilateralidad en la cuestión catalana, bien sea por parte de Puigdemont y el gobierno catalán, que tiene que ver con la ley de transitoriedad jurídica, no, vamos, es evidente que es dar la espalda a una mayoría en Cataluña. Y evidentemente las declaraciones de Cospedal, hablando de golpe de Estado, vuelven a ser, bueno, pues incidir en la política del PP, de hacer oídos sordos, a tensar, a choque de trenes. Es tan sencillo como que plantear un modelo territorial que reconozca la plurinacionalidad, que haga que la gente de Cataluña se sienta reconocida y se sienta integrada, que se le pregunte a la gente que el derecho a decidir no es más que la consulta, y que Puigdemont, Cospedal, el PP o las fuerzas independentistas catalanas no hagan de esto una cuestión unilateral, que se le pregunte a la gente, que es sencillo, referéndum, sencillísimo. Charlie, ¿quién quiere de los dos? Bueno, yo diría que Puigdemont es especialista en construir charcos y Cospedal en saltar en ellos para que salpiquen a los que pasan alrededor, ¿no? Nadie puede hacer leyes al margen de sus capacidades y de sus funciones. Nadie puede apropiarse de lo que no es suyo. Vivimos en un Estado de Derecho,
vivimos en una unión de derecho y además vivimos en un sistema democrático donde el poder de las garantías, el poder judicial, tiene su independencia y por lo tanto, bueno, pues lo que entre los constructores de charcos y saltadores de charcos no son capaces de resolver, pues habrá que resolver en última instancia apelando a los derechos y a las garantías. Yo sigo entrando en que ayer todavía Puigdemont no está hablando de ninguna leyes unilaterales ni nada, está hablando de un referéndum, está hablando de negociar con el Estado y el Estado se niega a negociar con él y al final enfrenta una mayoría española frente a una mayoría catalana, una mayoría de dos legitimidades donde siempre va a ganar desde la mayoría española. Cuando le invita a ir al Congreso de los Diputados, le está diciendo venga usted a que nos lo comamos, ¿no? Porque aquí domino yo con mi mayoría frente a su posible mayoría. Entonces, a partir de ahí, ante un conflicto político hay que resolverlo desde la visión política, desde sentarse políticamente para hablar, porque realmente Cataluña está planteándole un conflicto, que es el derecho a decidir, el derecho a poder votar, salga lo que salga y cada uno que asuma lo que salga. Entonces, a partir de ahí está bloqueado y desde luego hablar de golpe de Estado evidentemente es meterse en un charco excesivamente complejo, porque puestos a hablar de golpe de Estado, pues se podría hablar, si se habla con esa frivolidad, se puede hablar desde todos los puntos de vista, y entonces sí que entramos en un conflicto mucho más serio, ¿no? Siempre entramos en un conflicto mucho más serio. Me ha puesto los pelos de punta el titular, un problema de reconocer desde la legitimidad española la legitimidad catalana. Cuando se reconozca eso y se pongan a hablar, seguramente podremos avanzar, pero si se niega, pues el conflicto está servido. Bueno, sé que tenéis... Sí. Nada más por lo que decía Luisja. A mí me parece que cuando el presidente del Gobierno le invita a que vaya al Congreso de los Diputados, mira, en esto le va a tener que dar la razón al presidente. Yo creo que es un acto valiente, entre otras cosas porque él lo hace en nombre de un Gobierno que está en minoría. Es decir, él no tiene la mayoría ni para vapulear a uno ni para vapulear a otro, necesita una unidad política. Y el Parlamento de España en estos momentos es muy plural y se pueden conformar además diferentes mayorías. Por tanto, yo creo que la invitación es una invitación razonada. No es la invitación de alguien que tiene mayoría absoluta y dice ven aquí que te voy a machacar, no. Es alguien que le dice ven aquí porque esta es la Cámara de la Palabra donde hay que discutir y además aquí hay competencias para discutir esto y por tanto, y efectivamente, Juan José Ibarretxe fue. O sea, sin lugar a dudas. Bueno, no tengo más tiempo, pero como es la última tertulia antes del partido de la Copa, bueno, darme un resultado, simplemente una porra. Quiero que me hagáis una porra. No tengo ni idea. Ganará el Alavés a penaltis. ¡Ostras! Da igual el resultado, pero a penaltis ganará el Deportivo Alavés. Vale. Charlie. El Alavés siempre ha sido generoso con el Barça y le ganará solo por un gol porque no quiere humillarlo. Carmelo. Barcelona 1, Alavés 2. Barcelona, Alavés 2. Bueno, Edurne. pues voy a compartir el resultado con Carmelo. Ah, sí. Sí, claro que sí. ¿Vais, por cierto, vais a Madrid? ¿Vais a ver el partido? ¿Vais a Madrid? ¿No? Voy a Madrid, pero no al partido. Ah, vale. ¿Charlie sí? No. O sea, aquí el único que va a ir es Charlie. Luis Javier es de baloncesto. No, tampoco. No me gusta... El deporte en general. El ciclismo sí. Lo único que veo es el Giro de Italia. Bueno, escucha, y el motociclismo, ¿no? Entiendo que te gusta la moto, ¿no te gustan las motos? No, me gusta andar en moto, pero las motos, las carreras de moto son muy aburridas. ¿no? Vale. Hay que ir a Madrid a las marchas de la dignidad. Ah, bueno. No solo Se va a montar una buena este fin de semana en Madrid. Bueno, por cierto, los que nos quedamos en Gasteiz, algunos disfrutaremos de la tranquilidad y a los pocos días del final de la Copa, algunos disfrutaremos hasta del concierto de Guns N' Roses. Sin más, lo dejo ahí. Bueno, pasar un buen fin de semana, ¿vale? Gracias por vuestra compañía y vuestra generosidad, si me lo permitís, ¿vale? Gracias. Bueno, nosotros, nada, despedimos aquí este 2.5 Gasteiz, pero yo los dejo con Jon Santos en los deportes, que mi compañero nos va a dar información puntual de cómo está ahora mismo. Bueno, sobre todo, me parece que Víctor Laguardia se pierde el partido sí o sí, y es una pena, sinceramente, después de haber estado toda la liga peleando y bueno, pensando en este día, ¿no? En una final de Copa. Pero bueno, así es el fútbol, como decía Peregrino. Les dejo con Jon Santos, hasta ahora.